Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre la reescritura de los mitos y sobre ciertos relatos literarios que podemos relacionarlos con mitos antiguos. Este video forma parte de una saga de videos sobre mitos y mitologías que yo les subí al canal. Están orientados a cuarto año de la educación secundaria en Provincia de Buenos Aires, pero les puede servir a cualquier persona que esté necesitando contenido sobre estos temas. Hoy vamos a hablar sobre 3 relatos contemporáneos que podemos relacionar con mitologías antiguas. Vamos a hablar sobre El eclipse, un cuento de Augusto Monterroso, sobre La casa de Asterión de Jorge Luis Borges y sobre el último texto es La noche me había olvidado, La noche boca arriba de Julio Cortázar. Bien, yo a mis alumnos les mandé un trabajo práctico donde hablamos sobre intertextualidad, que ese tema yo lo voy a tratar en otro video, y después leíamos estos relatos y lo relacionábamos con mitos anteriores que ya habíamos leído y analizado en trabajos anteriores. Esos mitos que habíamos leído son fragmentos del Popol Vuh, una obra mitológica maya, fragmentos del Génesis bíblico, sí, que es un mito judeocristiano, y también habíamos leído el mito del Minotauro, que es un mito, porque no podríamos decir que es una obra, porque como saben, los mitos no tienen autor definido ni fecha de publicación, sino que es un relato, un mito de la mitología griega. En este caso, estos nuevos 3 cuentos que poseen autor los vamos a relacionar con esos mitos o relatos antiguos. Principalmente las relaciones las vamos a establecer con el Popol Vuh y el mito del Minotauro, ¿sí? En este caso no hay un mito contemporáneo que podamos relacionar dentro de estos textos que yo les presento, que podamos relacionar con el Génesis bíblico. Así que nos vamos a concentrar en Popol Vuh, mito del Minotauro, La noche boca arriba, La casa de Asterión y El eclipse. Bueno, vamos a El eclipse, que es un relato corto, como les dije, de un escritor que se llama Augusto Monterroso. Todos estos textos fueron escritos durante el siglo XX, mediados del siglo XX. Y en este relato nos encontramos con un fraile, ¿sí? El personaje principal se llama Fray Bartolomé Arrazola. Fray es un título que nos indica que este personaje forma parte de una comunidad de monjes, ¿sí? Monjes pertenecientes a la Iglesia Católica. Este es un monje español que había viajado hacia la zona de Centroamérica, específicamente a la zona de Guatemala, y se había perdido en la selva. Recuerdan que nosotros habíamos visto que de las comunidades de pueblos originarios que habitaban América, la que se ubicaba en la zona del sur de México y gran parte de Guatemala era la comunidad, el pueblo maya, ¿sí? Más al norte se encontraba el pueblo azteca, la zona bien específica del centro y norte de México, y hacia el sur, la zona de Perú, se encontraban los incas. Esas son las 3 grandes civilizaciones originarias de América que nosotros estudiamos. Había otros pueblos originarios propios de la zona de Norteamérica, ¿sí? Chirioques, otros pueblos, y también hacia el sur de la Patagonia, donde la zona de Argentina, donde podemos encontrar tehuelches, mapuches, puelches, guaraníes, la zona de Paraguay y la provincia de Misiones, etc. ¿Sí? Muchos son los pueblos, pero las 3 grandes civilizaciones conocidas son los aztecas. También están en México los motecas, que lo nombro porque se relaciona con el cuento que ustedes leyeron, con uno de los cuentos. Los mayas, ¿sí? De quienes nosotros
leímos fragmentos de un libro donde nos cuentan su mitología y los incas. Bien, entonces este fraile había viajado a esa zona y se había perdido en la selva y un grupo de indígenas o aborígenes lo habían encontrado. Él piensa que se puede zafar de esa situación porque recuerda que Aristóteles había dicho que ese día se iba a producir un eclipse, ¿sí? Aristóteles, el filósofo griego, él entonces, el fraile viene con toda su información europea, producto de Occidente, y los mayas se presentan como personajes que supuestamente no tienen cultura, no poseen conocimientos avanzados, etc. Él les dice eso para poder salvarse. Los mayas deliberan y el cuento finaliza con que el monje es sacrificado, le arrancan el corazón, ¿sí? Ese es uno de los sacrificios propios de los pueblos de Centroamérica, sacrificar seres humanos y arrancarles el corazón, y que uno de los indígenas recita todos los eclipses que se iban a producir en esa zona, ya que ellos en su calendario tenían registrados todos estos eventos astronómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los mapuches ya sabían eso, porque ellos tenían sus propios conocimientos y sus propias investigaciones al respecto, y en cambio el fraile pensó que los podía engañar y terminó muerto. Este relato se relaciona entonces directamente con el Popol Vuh, ¿sí? Donde nosotros conocimos una cultura, la cultura maya, con algunas de sus creencias con respecto a cómo se crearon los seres humanos, cómo actúan las divinidades, cómo se creó la tierra, cuáles fueron las creaciones. ¿Se acuerdan todo eso que nosotros estuvimos hablando? Y en este texto nos muestra una parte de los ritos que poseían estas tribus y de los conocimientos y cómo actuaban ellos al respecto. Recuerden también que América fue colonizada, conquistada, como se dice muchas veces, por europeos, y que en estas tierras ya vivían otros pueblos y muchos de esos pueblos fueron aniquilados por los españoles de forma injusta, ¿sí? Así que en este caso no es que vamos a tomar partido sobre alguno de los bandos, sino que estamos observando los hechos que fueron sucediendo. Pero bueno, claramente podemos relacionar, y aunque el eclipse no es un mito, es un relato que contiene elementos míticos, o sea, elementos sagrados de las diferentes culturas, porque los mayas realizaban esos sacrificios de arrancarle el corazón a un humano para agradar a los dioses, ¿sí? Así que de esta manera nos encontramos con un rito que es propio de la religión o la cultura de una comunidad. Esa es una de las relaciones que ustedes pueden establecer. En el cuento del eclipse se menciona una cultura de un pueblo originario, la cultura maya, como nosotros lo podemos leer también en el mito del Popol Vuh, ¿sí? Bien, vamos a La Noche Boca Arriba. En La Noche Boca Arriba también tenemos un relato donde encontramos presencia de pueblos originarios. Pero en este caso este relato tiene una vuelta de tuerca, ¿sí? Comienza con un personaje andando en una motocicleta en una ciudad que tranquilamente podría ser Buenos Aires o una ciudad cosmopolita europea con grandes avenidas y tránsito. Y este motociclista tiene un accidente con una mujer que pasa caminando y choca, y él se cae de la moto, se lastima, entonces lo internan en un hospital. A partir de ahí el cuento comienza a poseer dos líneas narrativas donde el personaje va soñando, ¿sí? Tiene episodios donde sueña y la realidad del cuento se invierte, es otra, ¿sí? Él sueña que es un indio moteca que está escapando. Los indios motecas eran indios o aborígenes o
En realidad no se le dice indios, sí, ese término es erróneo, pero bueno, quedó muchas veces en el acervo lingüístico de todos. Sería un indígena o una persona que formaba parte de esos pueblos originarios. Este personaje, que era el hombre en la motocicleta, comienza a soñar que él es un indio moteca que está escapando. ¿Quiénes son quienes lo persiguen? Los aztecas. ¿Sí? Los aztecas eran un pueblo muy fuerte, ¿sí? Muy grande, y realizaban algo que se llamaba las guerras floridas. Ellos salían a cazar aborígenes de otras tribus y los tomaban prisioneros y los llevaban hasta un gran edificio que parece una pirámide. Son una de las construcciones aztecas que encuentran en México. Después, si quieren, les dejo algunas imágenes, por ahí muchos las conocen. Y allí arriba realizaban esos sacrificios donde se pintaba a los aborígenes de azul y los sacrificaban para agradar a los dioses, arrancándoles el corazón. En este caso, indio moteca es perseguido, es capturado y es llevado por esa gran pirámide hasta el sacerdote, donde va a ser sacrificado. Acá entonces encontramos ritos de los pueblos originarios de América que nos llegan a nosotros a través de los mitos. Entonces, en este relato encontramos también elementos míticos. Encontramos elementos como el collar que él encuentra, sí, que él tiene, su cuchillo, que forma parte de las herramientas que utilizaban los aborígenes, la figura del sacerdote, que es una figura central dentro de la religión azteca y maya. Y este año, a causa del aislamiento y todo lo que eso conlleva, no vimos una película, pero si quieren yo se las voy a dejar acá el link para que la puedan buscar y ver. Una película llamada Apocalipto, en donde nos muestran cómo la comunidad maya también fue perseguida en estas guerras floridas por los aztecas, y los mayas, al igual que los motecas, fueron muchos llevados para ser sacrificados en estas grandes construcciones, donde todo el pueblo abajo miraba el sacrificio, donde se le arrancaba el corazón a esa persona, después se le cortaba la cabeza y esa cabeza la tiraban por los escalones hasta que llegaba al final, y muchas cabezas eran después colocadas en picas, ¿sí? En un palo donde se colocaba la cabeza y después se clavaban para que todo el mundo las pueda ver. Esos eran uno de los ritos propios de estos pueblos. Esta película está muy bien lograda. Apocalipto cuenta como un pueblo que nosotros creemos que eran, cuando ves la película nos damos cuenta que eran los mayas, como este pueblo es perseguido por estos cazadores y algunos aborígenes son llevados a esos sacrificios. Hay toda una trama, la peli está muy buena porque además a pesar de ser una producción norteamericana, los personajes no hablan en inglés, sino que hablan en quiché, que era la lengua, o náhuatl, que era la lengua de los aztecas, y quiché, la lengua de los mayas, y están subtituladas por supuesto, pero eso le da un toque de realismo a la película. Los trajes de los personajes están muy bien logrados, así que después se las dejo por si ustedes la quieren ver. El pueblo maya, cuando los españoles llegaron a América, ¿sí? A partir de fines de 1400, era un pueblo que ya se encontraba en decadencia, ¿sí? Que había sido invadido por otras tribus y había perdido mucha de su grandeza y de su desarrollo. Bien, entonces La Noche Boca Arriba es un relato contemporáneo que podemos relacionar con la cultura azteca y maya, y también la cultura moteca, y podemos encontrar varios de estos ritos, y principalmente se relaciona con las guerras floridas, que esas guerras floridas eran prácticas que realizaban los pueblos originarios reales y que podemos nosotros comprobar que realmente sucedieron.
Bueno, vamos al último relato, La Casa de Asterión. La Casa de Asterión es un cuento escrito por Jorge Luis Borges, también publicado en 1947, ahí a mediados del siglo XX. Y en este cuento encontramos a un personaje que se llama Asterión, que está encerrado en un laberinto y se encuentra muy solo y reflexiona a partir de esto. Este personaje, Asterión, es un minotauro, ¿sí? Como nosotros habíamos estudiado anteriormente cuando leímos el mito del minotauro, ¿sí? El minotauro es un personaje que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro, es un ser híbrido, producto de la unión entre una mujer y un toro, forma parte de la mitología griega. Y en este cuento se nos presenta como un ser incomprendido, ¿sí? En el mito del Minotauro lo encontramos como un ser bestial que al principio su madre y su padrastro, que era Minos, lo habían acogido en su palacio, pero luego se vuelve un ser violento, entonces deciden encerrarlo en un laberinto que creó el artesano Dédalo. En este caso, en el cuento, el que narra el relato es el mismo Minotauro en primera persona y él cuenta cómo se siente incomprendido en ese mundo y toda la soledad que él siente. Hacia el final del mito, nosotros sabemos, hacia el final del relato, perdón, nosotros sabemos que en el mito Teseo, que es un personaje, un semidios, un héroe griego, mata a el Minotauro, ¿sí? Y logra la victoria. Y en este caso también nuestro Minotauro, que se llama Asterión, muere en manos de Teseo, pero lo que nos presenta Borges es una especie de redención, ¿sí? En realidad el Minotauro era un ser depresivo, ¿sí? Que vivía ahí encerrado y él lo que quiere es morir, pero no puede lograrlo porque al ser un ser mitológico no puede morir. Entonces estaba esperando que venga un redentor, ¿sí? Nos presenta a Teseo de esa manera, como alguien que lo venga a salvar. La imagen que nosotros tenemos de un redentor casi siempre o en forma así conocida es la imagen de Cristo, ¿sí? Como el gran redentor que viene a salvar al pueblo judío. En este caso el Minotauro Asterión está esperando que alguien venga y lo libere de esa cárcel que para él es estar ahí encerrado y que nadie lo pueda comprender y que nadie lo pueda querer. El cuento termina con que Teseo se reencuentra con Ariadna, ¿sí? Que era su amada, su novia en un momento, pero luego él la abandona y le dice: ¿sabes qué, Ariadna? El Minotauro ni siquiera se defendió, ¿sí? El Minotauro aceptó su muerte y no se defendió de Teseo, cuando nosotros en el mito hubiéramos encontrado otra situación con un Minotauro que sí se defiende, que fuera bestial, que a Teseo le cueste matarlo. En este caso no. Y en el mito quienes son los personajes principales son los héroes, ¿sí? Y en este caso no, el personaje principal no es el héroe, sino es el ser a quien el héroe había asesinado en el mito original. Así que bueno, estas son las relaciones. El mito del Minotauro lo podemos el cuento La Casa de Asterión lo podemos relacionar con el mito griego del mito del Minotauro, ¿sí? Incluso Borges nunca podría haber escrito su cuento si él no hubiera leído el mito del Minotauro, ¿sí? Porque su cuento es una reescritura, su propia versión de ese mito, ¿sí? Borges le da su visión, su toque, escribe una nueva historia pensando en esa historia anterior que él había leído. Y podríamos, para hacer una pequeña reflexión, pero como les dije, yo ya les voy a hacer un video sobre esto, podríamos ver la intertextualidad que hay en todos estos relatos. Cuando relacionamos los cuentos contemporáneos con los mitos antiguos, hablamos de intertextualidad, ¿sí? Relacionamos un texto con otro y vemos qué relación se establece entre estos textos. En el caso del mito del Minotauro y la Casa de Asterión,
podemos decir que se trata de hipertextualidad, ¿sí? Donde Borges jamás podría haber creado un texto si no había leído ese texto anterior. Bien, ya después les voy a explicar cómo podemos denominar a cada texto, cómo se arma esta hipertextualidad y las demás clasificaciones, que si recuerdan son 5 clasificaciones, lo que dentro de la transtextualidad, que es el concepto general, podemos encontrar 5 tipos de transtextualidad, ¿sí? Intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad y también la hipertextualidad, como les dije recién. Bien, bueno, espero que este video les sirva, que toda esta información puedan relacionarla con lo que ustedes armaron en sus propios trabajos prácticos y después les va a llegar a cada uno la devolución de su trabajo individual, pero este video funciona también como una puesta en común. Está bueno muchas veces que cada uno pueda armar su propio análisis, sacar sus propias conclusiones a partir de la lectura de los textos y de un modo u otro lo que yo trato de hacer acá es de retomar un poco todos los conceptos y tratar de ayudarlos en los análisis que ustedes por ahí no pudieron lograr o quizás no tuvieron las herramientas para analizar o relacionar ciertos aspectos de cada relato. Entonces, después de que ustedes hicieron su propio trabajo, pueden ver estos videos y les van a ayudar para resolver algún trabajo futuro o algún cuestionario futuro que yo les tome. Así que espero que les sirva, les mando un saludo grande a todos y nos vemos la próxima.